Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 17 de diciembre, la tercera semana del tiempo de Adviento, ciclo A. Muy bien, damos los créditos correspondientes. Estamos leyendo del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos del libro del Génesis, capítulo 49, versículos del 1 al 2 y del 8 al 10. Bueno, como veremos, se trata de la bendición que hace Jacob antes de morir, ¿no? Bendición expresada a todos sus hijos, a los 12 hijos de Jacob, que representan las 12 tribus eh, de Israel. Recordemos, Dios llamó a Jacob Israel. Muy bien, nos dice entonces el libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse que les voy a contar lo que les va a suceder en el futuro. Agrúpense y escúchenme, hijos de Jacob, oigan a su padre Israel. Bueno, después de eh, referirse a Rubén, Simeón y a Leví, a quienes pues no les fue nada bien porque los errores y faltas que habían cometido, ¿no? Especialmente a Rubén, que era el primogénito, pero que prácticamente le había dicho lo que había cometido, ¿no? Una grave ofensa contra el padre. Sin embargo, al llegar a Judá, esto es lo que dice. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado. Has vuelto de hacer presa, hijo mío, se agacha y se tumba como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Bueno, en forma muy poética se refiere eh, Jacob, ¿no? eh, a lo que le pasará a Judá. Y prácticamente le dice que será el jefe y que todos los demás hijos se postrarán ante él. Lo compara como al león, dice, agazapado, ¿no? ¿Sí? Al león que caza y tiene su presa y nadie se atreve, ¿no? a desafiarlo. También dice como leona. Y la parte final es la más importante porque es mesiánica, ¿no? Entonces, eh, se conoce en el libro del Apocalipsis, se llama a Judá el león de Judá, ¿no? Y aquí precisamente lo compara, ¿no? Al rey de la selva y al más temible de los animales. No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando. Quiere decir que Judá será la de Judá vendrá la descendencia davídica regia, ¿no? O sea, de los reyes.
es a partir de Judá, ¿no? La descendencia llegará hasta Jesucristo. Y aquí precisamente lo menciona, ¿no? Cuando se refiere al bastón de mando o al cetro, el cetro del rey. Dice, hasta que venga aquel a quien le pertenece. Se está refiriendo al Mesías rey, al hijo de David, Jesucristo. O sea, apunta este texto a la era mesiánica, ¿no? Y particularmente a Jesucristo, el Mesías. Y termina con esta frase que también es eh, universalista, ¿no? Y le rindan homenaje los pueblos. Entonces aquí está incluyendo a todos los pueblos, ¿no? De lo contrario diría el pueblo, pero dice los pueblos. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 71, cuyo responso dice, en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bueno, estos eran las dos cualidades eh, que los judíos buscaban en el Mesías, ¿no? Para tener la evidencia de que en realidad había llegado el Mesías. Justicia y paz. Entonces ellos querían verlo literalmente. La justicia, o sea, el hecho de ser justos, ¿no? Que la gente tenga precisamente a Dios como su Dios, observando la ley y como norma eh, de moral, ¿no? Y con ello la paz. La paz obviamente era lo que ellos buscaban como evidencia para determinar si el Mesías llegaba o no. Recordemos que en esa época todo era guerra, supremacía, invasiones, ¿no? Odios, rivalidades entre los reyes de los pueblos. Muy bien, este salmo entonces es un salmo eh, de alabanza también y que se utilizaba para la entronización de los reyes del pueblo, a quienes pues se les hacía un gran homenaje y se oraba y se pedía a Dios para que les iluminara. Muy bien, nos dice entonces el salmista, Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija a tu pueblo con justicia y tus humildes y a tus humildes con rectitud. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Interesante que menciona aquí, ¿no? Las dos cualidades, ¿no? Los dos atributos que el pueblo tendría que reconocer al Mesías, ¿no? La justicia y la paz. Pero además también incluye la defensa a los humildes del pueblo, a los pobres, a los pequeños, a los desamparados, a las viudas, a los huérfanos, quienes no tenían sino su confianza puesta en Dios y en el Mesías que llegaría, ¿no? Justo, rey justo y el rey de la paz. Y socorra a los hijos del pobre. También entonces aquí los pobres, ¿no? En general, los desprotegidos. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Este ya sería más que mesiánico, escatológico, ¿no? O sea, aquí estaría mencionando ya todos los pueblos y donde florece la justicia y la paz. Dice hasta que falte la luna.
en una referencia escatológica a lo nuevo, ¿no? A la nueva creación y prácticamente a la época post eh, salvación, la época celeste. Y termina, que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol, que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Bueno, de hecho, esto, la época o era mesiánica se ha cumplido, ¿no? ¿Quién no ha escuchado de Jesucristo, el Mesías que debía venir y que vino hace 2000 años y nos obtuvo la redención, la salvación, la justicia en realidad, ¿no? El habernos hecho justos ante Dios, perdonándonos los pecados, incorporándonos a su cuerpo, que es la iglesia, que es el comienzo del reino de Dios aquí en la tierra, que apunta hacia su culminación, plenitud en el cielo. Y la paz que es precisamente el hacernos uno con Él y tener el perdón y hacer la paz con Dios, porque ya quienes son parte de su cuerpo no pecan, a menos que se separen del cuerpo. O sea, son nueva creación. Entonces, este párrafo o verso o estrofa es un verso hermosísimo que apunta hacia el cumplimiento, ¿no? De la promesa hecha a Abraham, a los patriarcas, como también a los apóstoles. La imposibilidad de que la iglesia sea destruida, porque está guiada por el Espíritu Santo y por el mismo Cristo. Muy bien, pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Su título temático es precisamente, ¿no? La genealogía de Jesucristo, hijo de David. Bueno, antes de empezar, sería importante eh, recalcar la minuciosidad con la que los semitas y particularmente el pueblo eh, de Israel y el pueblo judío llevaban las cuentas de, de sus padres, de sus ancestros, ¿no? Esto es lo que se denomina la genealogía, o sea, de dónde venimos, ¿no? Entonces se detallaban los árboles genealógicos donde estaban los padres, los abuelos, los bisabuelos, etcétera. Aquí San Mateo va a hacerlo en forma resumida partiendo de Abraham. Abraham. En el Evangelio según San Lucas lo hará desde Adán, o sea, todo completo hasta Jesucristo. Pero aquí San Mateo toma Abraham y lo resume el primer verso, ¿no? La primera oración. Dice San Mateo, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces va a ser la genealogía eh, desde Abraham, ¿no? Y obviamente pasando por David. Recordemos, el Mesías era llamado hijo de David. Y aquí ya tenemos eh, en cuenta la lectura, la primera lectura, de Judá proviene la descendencia, ¿no? La descendencia del hijo de David. Muy bien, empieza entonces la genealogía, que son prácticamente los nombres de quienes engendraron, ¿no? Y siguieron la línea abrahámica y luego davídica
pasando por el exilio babilónico y terminando en Jesucristo. Nos dice entonces San Mateo, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, ¿no? Los 12 hijos de Judá que dieron origen a las 12 tribus. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David, el rey. Bueno, vamos a detenernos aquí para hacer una observación importante, ¿no? En la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, aparecen eh, mujeres, ¿no? Y son importantes, pero es de particular importancia el origen también de estas mujeres, ¿no? Y hay que centrarnos en cómo se manifiesta, ¿no? Porque lo vamos a observar al final también. Vamos a hacer un comentario. Dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, ¿no? O sea, de una mujer, esta era la prostituta eh, que salvó eh, a los judíos que fueron a inspeccionar Jericó, ¿no? Cuando iba a entrar Israel a la tierra prometida. Entonces, Rahab hace parte de la genealogía del Señor Jesús, ¿no? Hasta José. ¿Por qué es importante? Porque Rahab, la prostituta, no era judía, no era judía. Vos engendró de Ruth a Obed. También tenemos Ruth, la moabita, ¿sí? No era judía. Claro que ella prácticamente siendo extranjera acogió, ¿no? A Dios como su Dios, finalmente, pero no era judía. Es importante entonces observar que alguien masculino engendró de alguien femenino al descendiente, ¿no? Eso es importante, que eso es lo que se estilaba en las genealogías. Bueno, entonces tenemos hasta David. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, el rey Salomón, ¿no? También aquí, la mujer de Urías era extranjera. Urías era hitita, con la que David cometió adulterio y también prácticamente eh, mandó matar a Urías. ¿Sí? El mismo rey David. Entonces, David engendró de la mujer de Urías, o sea, Betsabé, a Salomón, el rey Salomón. Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Bueno, aquí entonces hay otro hito. Aquí detalla entonces la genealogía hasta el destierro de Babilonia. Todos los que acabamos de mencionar eran reyes, ¿no? Reyes de, de Judá.
Y continúa. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquín. Aquín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Bueno, aquí la observación que les decía es importante, ¿no? Para distinguir, ¿no? El carácter eh, particular, ¿no? Misterioso también del, de Jesucristo, ¿no? De su concepción. Entonces, normalmente se decía, eh, por ejemplo, Jacob engendró a José, que sería el papá de José, ¿no? El esposo de María tendría que decir que engendró de María a Jesús y no lo dice, porque en realidad no fue así, ¿no? Es el Espíritu Santo, es obra del Espíritu Santo, la paternidad, digamos así, entre comillas, de el Hijo de Dios, que es el mismo Dios. Por eso dice, diferentemente a la genealogía semita, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Pero no dice que José engendró de María a Jesús, como es normal en las genealogías y en los ejemplos que vimos anteriormente. Y es interesante porque es el único caso, ¿no? En donde ocurren las mujeres, lo dice de esa manera, ¿no? Pero no en el caso de la Virgen María. Solo dice, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Y termina, así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo 14, hasta el Mesías, ¿no? Recordemos, Cristo es el término eh, del griego Christos, ¿no? Que se traduce del hebreo Mashiach. Entonces, es el Cristo. Nosotros tenemos el nombre completo Jesús el Cristo o Jesucristo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.